Buenos días, licenciado. Yo voy a empezar con la introducción sobre la vida de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau fue una figura emblemática en el siglo XVIII cuyas ideas filosóficas y educativas tuvieron un profundo impacto en la sociedad europea y siguen resonando hasta el día de hoy. En esta exposición vamos a explorar los primeros años de su vida, desde su nacimiento hasta sus primeras experiencias laborales. Todo esto con el fin de comprender cómo sus vivencias tempranas, sus experiencias, moldearon su pensamiento y sus obras. Bueno, para dar pie a la biografía de Rousseau, mi objetivo en esta exposición es comprender los primeros años de vida de Rousseau, incluyendo su nacimiento, su entorno familiar y las primeras experiencias que influenciaron en su desarrollo personal y filosófico. En su nacimiento, Jean-Jacques Rousseau nació el 28 de junio de 1712 en Ginebra, Suiza. En esa época, Ginebra era una ciudad-estado independiente con una rica tradición de autodeterminación y democracia. Elementos que más tarde influirían en el pensamiento político de Rousseau. Rousseau nació en una familia de clase media. Su padre era Isaac Rousseau. Era un respetado relojero con interés en la música y la danza, lo cual probablemente influyó en la sensibilidad artística de Jean-Jacques. Su madre fue Susan Bernard, provenía de una familia acomodada y culta. Trágicamente, su madre murió a los pocos días de dar a luz a Jean-Jacques, una pérdida que Rousseau sentiría profundamente y mencionaría repetidamente en sus escritos autobiográficos como en su obra Confesiones. Isaac Rousseau, aunque era un amoroso educador y tenía un carácter voluble, también tuvo varios conflictos con la ley. A los 10 años, Jean-Jacques tuvo que separarse de su padre cuando Isaac decidió abandonar Ginebra por evitar el encarcelado por un altercado con un oficial local. Esta separación forzada dejó a Jean-Jacques bajo la tutela de su tío Bernard, marcando así el fin de su educación libre y autodidacta con su padre. Pasando a su infancia y a su educación temprana, la infancia de Rousseau estuvo marcada por una educación no convencional. A diferencia de muchos sus contemporáneos que asistían a escuelas estrictas y formales, más al contrario, Rousseau fue educado en una casa por su padre y su tía. Después de la muerte de su madre, Isaac Rousseau, su padre, tenía una visión muy abierta y poco tradicional sobre la educación. Él creía en la importancia del aprendizaje a través de la experiencia directa y fomentó en su hijo un amor por la lectura y la naturaleza. Juntos leían una variedad de libros, desde novelas hasta historias y clásicos antiguos, especialmente en las obras de Plutarco, cuyo enfoque en las virtudes repúblicas influyó profundamente en Rousseau. Esta formación temprana, basada en la curiosidad y la exploración, contrastaba con la educación formal rígida que había en la época y prefiguraba en las ideas de Rousseau. Esta desarrollaría más tarde en su obra Emilio o de la educación, donde los reflejaría directamente. La educación formal de Rousseau fue intermitente, ya que asistió brevemente a una escuela local, pero su verdadero aprendizaje se realizó en casa, donde la autodidaxia predominó, se puede decir. Este enfoque menos estructurado hacia la educación temprana se alinea con sus posteriores teorías educativas, que privilegian el aprendizaje natural y autónomo sobre la instrucción formal rígida. En su adolescencia y sus primeras experiencias laborales, Rousseau, a los 10 años, tras el exilio autoimpuesto de su padre, fue enviado a vivir con su tío Bernard. Este tío decidió que Jean-Jacques necesitaba una educación más estructurada y lo envió a una pensión cercana en la ciudad de Beausset, dirigida por un pastor llamado Lambertier. Aquí Rousseau experimentó un régimen educativo estricto y disciplinado, una educación que contrastaba drásticamente con la libertad educativa que él había conocido.
Esta etapa de su vida le dejó recuerdos mixtos, incluyendo una admiración por la naturaleza que rodeaba la pensión y una aversión de la disciplina autoritaria. A los 12 años Rousseau regresó a Ginebra y fue colocado como aprendiz de un notario. Sin embargo, encontró un trabajo aburrido y un ambiente poco agradable, un ambiente hostil. Posteriormente a esto, se convirtió en el aprendiz de un grabador llamado Abel Docou-Moon. Pero esta experiencia fue aún peor, ya que Rousseau describió al grabador como un hombre cruel y violento. Estas experiencias negativas con la autoridad y la disciplina forzada reforzaron su aversión por los métodos coercitivos y su apreciación por la libertad individual. Estos conceptos que se reflejarían más tarde en su obra filosófica. A los 16 años, Rousseau decidió dejar Ginebra en busca de una vida mejor y nuevas oportunidades. Este evento marcó el comienzo de una vida y vagabundeó aprendizaje a través de la experiencia directa. Viajó a Saboya, llegó a la ciudad de Annecy, donde fue acogido por Madame Warens, una mujer que desempeñaría un papel crucial en su vida. Con Rousseau no solo encontró refugio, sino también una mentora, una persona que lo apoyó y lo introdujo a las nuevas ideas y formas de pensamiento que existían. Durante este periodo de su vida estuvo lleno de exploración intelectual y también le ayudó mucho a su crecimiento personal. Bueno, continuando con la exposición, voy a tocar el tema de los estudios de Jean Rousseau. Él nació el 28 de junio de 1712 en Ginebra, Suiza, en una familia de clase media. Su madre murió pocos días después de su nacimiento. Fue criado por su padre, un relojero, y su tía. Desde joven mostró un gran interés por la lectura y el aprendizaje. A los 10 años su padre se vio obligado a abandonar Ginebra debido a un conflicto legal, dejando a Rousseau al cuidado de su tío. A los 13 años Rousseau fue aprendiz de un grabador, pero no disfrutaba de ese trabajo. Abandonó este oficio a los 16 años para vagar por Europa. Entonces Rousseau nunca recibió una educación formal completa. Sin embargo, su sed por conocimiento lo llevó a estudiar de manera autodidacta durante sus viajes por Francia y Suiza. Se relacionó con intelectuales y se sumergió en el estudio de la filosofía. La literatura, la música, las ciencias naturales, todo eso fue de su interés. Y en París se hizo amigo de figuras prominentes de la ilustración como Denis de Diderot, y contribuyó a la famosa enciclopedia con artículos sobre música. El siguiente punto que voy a tocar es la muerte de Jean Rousseau, que él murió el 2 de julio de 1778 en Ermenonville, Francia. Sus últimos años estuvieron marcados por una creciente paranoia, una desconfianza hacia sus antiguos amigos, colegas, y Rousseau creía que la existencia de una conspiración en su contra, lo que lo llevó a aislarse cada vez más. Se trasladó de Ermenonville, donde fue acogido por el marqués de Girardin. A pesar de su estado mental, Rousseau continuó escribiendo hasta el final de su vida. Sus últimas obras incluyen Los sueños de un pasante solitario, una serie de meditaciones introspectivas que reflejan su estado de ánimo durante sus últimos años. Él fue enterrado en la isla de Poplars, en el lago de Ermenonville, en 1794. Sus restos fueron trasladados al Panteón de París, en reconocimiento a su impacto de la filosofía y la política francesa. Bueno, el siguiente punto son los pensamientos y críticas que tenía Jean Rousseau. El pensamiento abarca varios campos. Bueno, yo voy a empezar hablando sobre los aportes de Rousseau. Uno de ellos es: el niño es un ser natural. Rousseau veía al niño como un ser inherente, que él decía que la educación debería ser natural, respetando las etapas del desarrollo de cada niño, permitiendo su libertad, respetando su libertad, su desarrollo, su autonomía. Él proponía un método educativo, el cual se basaba
en la experiencia, en el juego, en el contacto con la naturaleza, en lugar de una educación estrictamente formal y estructurada. Bueno, podemos dar también un ejemplo de cuando un pequeño va a jugar, le permitimos jugar libremente en un jardín. Él, a medida que vaya jugando, va a aprender sobre lo que es la naturaleza, sobre las plantas, los insectos, incluso sobre el clima. Entonces, él si va a cometer un error de tocar una planta con una espina, él se va a lastimar y por ende, él va a aprender. En un futuro, él va a decir, no vuelvo a tocar esa planta. ¿Por qué? Porque la misma planta le hizo daño. Entonces, ellos aprenden a base de la experiencia. Entonces, su enfoque educativo fomenta a la curiosidad, a su curiosidad natural, su capacidad de aprender de la experiencia y su respeto por la naturaleza. Entonces, eso es lo que nos trata de decir, que el niño es un ser natural. Bueno, también vamos a hablar lo que es la educación debe ser progresiva, ¿no? Eso es un aporte que hizo Rousseau. Entonces, este aporte implica que la educación debe desarrollarse de manera gradual, acorde al crecimiento y al desarrollo natural del niño. Entonces, Rousseau sostenía que la enseñanza debe adaptarse a las necesidades, al interés y a las capacidades de cada niño en cada etapa de su vida, ¿no? Promoviendo lo que es su desarrollo físico, su desarrollo emocional, también el intelectual, de manera armoniosa, sin forzarlos a aprender cosas de las que aún no están preparados. También Rousseau decía que en lugar de imponer un currículo rígido y uniforme, esta metodología sugiere que la enseñanza debe ser flexible y que se adapte respetando a los diferentes niveles de desarrollo, también a diferentes niveles de aprendizaje de cada niño. ¿Por qué? Este enfoque va a buscar fomentar la experiencia, como ya habíamos mencionado, también la curiosidad y también el descubrimiento personal. Podemos poner un ejemplo de un niño que se puede llamar Juan, el cual está en una etapa preescolar, ¿no? Entonces, según el enfoque de educación progresiva de Rousseau, su educación no debería enfocarse en simplemente la memorización de datos, entonces, o en la adquisición de habilidades académicas avanzadas. Eso sería a su edad temprana, entonces ellos no van a aprender si es una memorización. En cambio, se debería fomentar su curiosidad natural y su deseo de explorar el mundo que los rodea. También podemos decir que el niño sí puede aprender haciendo cosas que le gustan, enseñándoles, no tanto como que se memorice un libro, que se memorice haciendo ejercicios, enseñándoles de manera dinámica para que ellos puedan aprender mejor, para que se les quede un poco de lo que nosotros o de los docentes están enseñando. También Rousseau busca respetar y apoyar el desarrollo integral del niño, permitiéndoles aprender su propio ritmo y de acuerdo a sus intereses y a todas sus necesidades en cualquier etapa de su crecimiento. Okay. También vamos a hablar sobre otro aporte, que es la educación debe ser activa. Entonces, esta afirmación significa que el proceso educativo no debe ser pasivo, en el cual el estudiante simplemente va a recibir información sin involucrarse. Entonces, Rousseau argumenta que los estudiantes deben participar activamente en su propio aprendizaje a través de la experiencia directa, también la exploración, y también debe aprender a través de la práctica.
También un ejemplo que podemos dar, pues, ¿no? Si en una clase de matemáticas sobre geometría, en lugar de solo explicar las fórmulas de área, los perímetros, los estudiantes pueden salir al patio de la escuela con una cinta métrica de medición real. Entonces van a poder medir lo que es diferentes objetos, incluso el patio, ¿no? Entonces, como el campo de fútbol o una mesa que esté por ahí. Entonces, ellos pueden hacer un cálculo práctico que va a ser usar las medidas para calcular el área y el perímetro y los objetos medidos. Entonces, también podemos decir lo que es la comparación y la discusión, que ellos van a compartir sus resultados, ¿no? Y van a discutir posibles errores, o también la comparación de resultados, que pueden decir, no, que yo medí esto que estaba más grande y el otro no, es que se mide así. Entonces ahí es donde, bueno, también Rousseau aboga por una educación que sea dinámica y fomenta el aprendizaje a través de la acción y la experiencia directa, ¿no? Permitiendo a los estudiantes aprender de manera más significativa y para que aprendan más profundamente todo lo que se les enseña. También otro aporte es la educación debe ser libre. Entonces, la educación, según Rousseau, la educación libre es aquella que permite que el niño debe desarrollarse según su propia curiosidad e intereses. Entonces, este va a ir respetando sus etapas naturales, que es aquella que permite que el niño pueda desarrollarse según su propia curiosidad, su propio interés, respetando las etapas naturales del crecimiento. En lugar de imponer un currículum que sea rígido, y el educador debe guiar y facilitar el aprendizaje, creando un entorno donde el niño pueda explorar y aprender de forma autónoma. Entonces, en lugar de hacer todo esto, de imponer algún currículum rígido, como dijimos, el niño va a aprender mejor en un entorno donde va a poder explorar, donde va a poder ser él mismo, donde él va a poder ver algo que le guste y que el profesor le enseñe de manera más dinámica y no simplemente que haga que siga cada regla que ellos ponen. También Rousseau mencionaba esto que decía que los niños deben tener la libertad, esa libertad de explorar, de jugar, de descubrir el mundo a su propio ritmo. El educador tiene el papel de observar, de comprender, de apoyar en este proceso, sin imponer conocimientos o estructuras que no sean de acuerdo a su desarrollo natural de niño, ¿no? Entonces Rousseau creía que de esta manera fomenta una educación más genuina y profunda, basada en la experiencia y en el interés personal. Un pequeño ejemplo que podemos dar es que en un jardín de infancia de los niños puede elegir entre diversas actividades según sus intereses, como pintar, construir bloques o seguir un horario estricto, de los que los educadores van a observar a los niños, proporcionándoles materiales, oportunidades para que aprendan, ¿no? Según sus iniciativas y sus ritmos. Mi nombre es Elizabeth Apazo Mendoza y yo voy a hablar sobre la obra de Emilio o de la educación. Voy a hablar sobre la obra de Emilio o de la educación, escrita por Juan Jacob Rousseau en 1762. Es un tratado sobre la filosofía de la educación, de la naturaleza humana y de las relaciones entre individuo y sociedad. El autor acompaña el tratado como una historia de forma de novela, la de joven Emilio y su tutor.
y con esta pretende ilustrar cómo se debe educar al ciudadano ideal, dando como ejemplo consejos prácticos de educación, que no son todos propios de Rousseau, pero hacen parte del patrimonio común de la pedagogía. El texto se divide en 5 libros. Los 3 primeros se dedican a la infancia, el cuarto a su adolescencia y el quinto a la vida en patrimonio y a la educación de Sofía, la mujer ideal. En el primer libro, de los 0 a 2 años, Rousseau considera que el niño debe darse toda la vida de libertad de movimiento posible. No se debe poner fajas ni ataduras porque se considera antinatural. También considera antinatural las conductas de las mujeres que no quieren ocuparse de sus hijos y de su cuidado. Es importante durante esta etapa no imponerles nuestra voluntad a los niños y tampoco dejar que ellos impongan a los suyos. En el segundo libro, desde los 2 años de edad, el niño debe ser cuidado y protegido, pero no en extremo, para evitar así la dependencia del hombre. También Rousseau quiere aclarar que la infancia es un estado diferente de la adultez. Por ende, el niño no se debe tratar como un adulto. Durante esta etapa, el tutor de Emilio utiliza ejercicios y juegos que le ayudarán a él a afirmar sus sentidos y sus facultades físicas al máximo. Para los 12 años, Emilio va a ser un niño ágil y despierto, y todo lo que él sepa lo va a haber aprendido por sí mismo. En el tercer libro, de los 12 a 15 años, la instrucción se dedicará a la exploración del ambiente de manera activa. Con esto el tutor pretende que el niño adquiera el sentido de lo útil en cuanto a las cosas y cómo éstas le pueden ayudar a su felicidad. También Emilio tendrá su primera exposición ante las artes industriales, el trabajo y las primeras relaciones en la sociedad, pero aún no tendrá un concepto moral sobre estas. Finalizando esta etapa, Emilio tendrá sus primeros juicios, sus primeras ideas y como esto también sus primeros errores. En esta etapa hay que aprovechar al máximo la energía que el cuerpo tiene, que puede incluso superar los deseos y las necesidades del propio niño. En el cuarto libro, con la llegada a la pubertad, los cambios fisiológicos y la aparición de la conciencia, ahora el joven va a tener un acceso a la educación moral y a las relaciones sociales. Durante la pubertad, Rousseau insiste que en el curso natural de las cosas no se debe intentar retrasar los cambios que está sufriendo el niño y siempre debe dárseles respuestas que sean verdaderas y simples. De acuerdo a su edad, a medida que avanzamos por el libro de la pubertad, también surgen las pasiones. Todas estas surgen de la naturaleza, que es natural. A pesar de esto, no todas las pasiones son naturales. Algunas pueden ser modificadas por las opiniones y prejuicios. Estas pasiones malas vienen de la sociedad y se pueden convertir en vicios. Por eso es importante preparar al joven para la vida social, para la vida en sociedad. Siempre que se hable de las pasiones malas, se debe evitar las emulaciones de estas. Dentro de las pasiones, las dos más importantes para la convivencia de la sociedad son la amistad, la piedad. Uno de los consejos más importantes en cuanto a la piedad es que nosotros, uno de los consejos más importantes en cuanto a la piedad es que no es propio de corazón humano ponerse en lugar de aquello que son más felices que nosotros, sino que solo aquellos que hemos de compadecer. En el surgimiento de la conciencia y de la educación de esta, Rousseau nos recomienda evitar los preceptos y corregir al alumno, porque la conciencia debe ser personal y esta le va a permitir al joven tener una interacción moral y ética en la sociedad. En el quinto y último libro, desde los 20 años de edad, Emilio ya es un hombre justo y bondadoso.
ejerce su naturaleza y pretende fundar una familia con Sofía. Sofía, quien representa a la mujer ideal, es reservada, fiel, modesta. Cuando Rousseau habla de Sofía, habla de la mujer ideal, que es simple y es simpática, cuida de sí misma, cuida de su vestido, cuida de su casa, cuida de su esposo, ama la limpieza. La última instrucción que recibe Emilio de Rousseau a sus 22 años, después de contraer matrimonio, es de la regularidad de los derechos y deberes conyugales por el placer. Eso deja ver el enfoque naturalista y romántico que tenía Rousseau. Por último, lo que aconseja Rousseau es encontrar la educación de los niños a los padres y las madres de estos, no a los tutores privados. Bueno, entre las ideas principales y lo que más ha destacado en su libro es de que Rousseau define que la educación debe centrarse en descubrir la singularidad de cada persona, respetar su libertad y acercarlas a la naturaleza. Sostiene que el hombre es bueno por naturaleza y que la sociedad lo corrompe, por lo que aboga por educar a los niños alejados de la sociedad. La finalidad de la educación, según Rousseau, es formar personas equilibradas y libres, capaces de manejar su voluntad y alcanzar la felicidad. Bueno, eso sería todo en hablar de la obra de Emilio o de la educación. Yo les voy a comentar ahora sobre el contrato social de Jean-Jacques Rousseau, el cual era una obra que se publicó en 1762 y tuvo 4 libros en total, los cuales hablaban sobre una sociedad justa y legítima. El libro inicia con una frase conocida y bien famosa, la cual dice lo siguiente: el hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado. Esto establece el problema central de la obra, la contradicción entre la libertad natural y las restricciones impuestas por la vida de la sociedad. Ahora, Rousseau propone que la solución para este problema es un contrato social, el cual es el nombre del libro. ¿Qué es un contrato social? Es un pacto mediante el cual muchos individuos acuerdan formar una comunidad política. Estos renuncian a su libertad natural y dan paso a una libertad civil, lo cual garantiza una voluntad general. ¿Qué es una voluntad general? Uno tiene una voluntad natural, el cual es una voluntad de cuando tengo hambre, yo voy a comer, cuando tengo sueño, voy a dormir, o cualquier cosa, yo voy a hacerlo por mi propia voluntad. Ahora, una voluntad general es cuando la voluntad de una comunidad de muchos se vuelve solo una, siendo esta voluntad general parte de mi voluntad individual. Este concepto de voluntad general es un concepto crucial para la teoría de Rousseau, que define que la voluntad colectiva representa, como he dicho, al bien común, y este trasciende los intereses particulares. Pero dice también Rousseau que la libertad consiste en obedecer leyes que uno mismo se ha impuesto a obedecer a través de la voluntad general. Al dar una voluntad general se van a implementar leyes, los cuales uno voluntariamente ya accede a participar de estas. El contrato social dice que transforma a los individuos de seres aislados y egoístas, los cuales son individuales, a seres comprometidos a un bienestar común. Pasa de la individualidad, del egoísmo, a una comunidad en la cual uno participa y pertenece. Este es para que cada persona se una con los demás y todos permanezcan libres porque se someten a una propia
libertad, a una propia ley, a unas propias normas. Rousseau sostiene que la soberanía es inalienable e invisible. ¿Qué quiere decir? Mi soberanía no puedes ver, no se puede tocar, entonces no puede ser ni transferida ni fragmentada. Todas las decisiones políticas deben reflejar la voluntad general de la comunidad. Un gobierno legítimo es aquel que actúa en voluntad de la comunidad, que actúa por la comunidad, operando bajo las leyes establecidas por la comunidad. A su vez, el contrato social toca puntos muy relevantes con respecto a lo que pasa en nuestro contexto y lo que nos ayuda, porque lo que Rousseau dijo en sus libros sigue afectando a nuestra comunidad hoy en día. Un ejemplo puede ser el estado de naturaleza que antes he mencionado, el cual dice que los seres humanos al principio de nuestros tiempos vivíamos libres e iguales. Nosotros éramos unos seres que no teníamos ni gobierno ni leyes sobre nosotros, haciendo que en un estado las personas son independientes y viven en armonía con la naturaleza. Pero antes nosotros no teníamos unas normas o leyes que seguir, entonces nosotros continuábamos con nuestro transcurso de la vida sin importarnos por los demás. No había una comunidad, no había un apoyo mutuo, era un individuo egoísta en sus inicios. Ahora, con la llegada del Estado, se perdió la libertad y existió una desigualdad. Rousseau culpa a la propiedad privada de que exista el egoísmo, un egoísmo el cual es causado por la propiedad, es causado por el famoso dicho de que yo tengo lo que tú no tienes y tú tienes lo que yo no tengo. Había un egoísmo artificial. Entonces, ¿qué es lo que dice esto? Rousseau dice que al existir la propiedad privada y la creación de estructuras sociales y políticas, estos conducen a la pérdida de una libertad natural y a una aparición de desigualdad, donde todo se basaba en lo material y en lo que uno obtenía, comparándolo a lo que otros tenían. Otro punto que toca es la voluntad general, que mencioné anteriormente. Como repito, la voluntad general busca el bien común y no los intereses particulares. Busca el apoyo a la comunidad y no los intereses hacia uno mismo. Ya no es la prioridad de uno mismo, sino al dar la prioridad a la comunidad, independientemente nos estamos dando prioridad a nosotros mismos. Apoyamos a la comunidad y nos apoyamos a nosotros mismos. Después, el punto de la soberanía y el gobierno. Rousseau dice que la soberanía reside en el pueblo. Al hacer la comunidad, el pueblo es lo que tiene soberanía y es invisible, como he dicho anteriormente. Es inalienable e invisible. Por lo que el gobierno es un objetor de la voluntad general. El gobierno actúa en base a lo que el pueblo quiere, en base a lo que el pueblo desea. Pasando al punto de la libertad y la obediencia a la ley. Como repito anteriormente, al existir la ley es las normas las cuales nosotros automáticamente nos sometemos al pertenecer a una comunidad. Siendo así que existieron los 4 libros de Rousseau. El primer libro habla sobre los fundamentos del contrato social, sobre el estado de naturaleza, la esclavitud y la formación del contrato social. El segundo libro habla sobre la voluntad general y la soberanía, lo que estos representan y su particular misión de cada uno en la comunidad. El libro 3 habla sobre las formas de gobierno y la administración que deberían de tener estos.
el equilibrio y el mantenimiento del gobierno de la manera en que estos deben de actuar por y para el pueblo. Y finalmente, como último punto, tenemos la religión civil y el mantenimiento de la libertad. Esta habla sobre asambleas populares y las dificultades en el ejercicio de la soberanía que tiene, muy aparte de la religión civil, el cual este dice que tiene el objetivo de unificar a la comunidad y promover valores cívicos, los cuales ayuden a la comunidad en su constante avance, siendo así una comunidad el cual sea de mutuo apoyo y donde todos ayúdense entre todos. Un punto primordial que plantea Rousseau es que si un individuo no aporta de la manera correspondiente a la comunidad, este seguirá una serie de pasos para mantenerse, para apoyar, mantenerse o ser exiliado de la comunidad. El primer paso es someterlo a una reeducación, a hacerlo entender de manera de que éste ya acepte que tiene que ayudar a la comunidad, tiene que vivir para la comunidad, siendo así que la comunidad viva para él. Si esto no llega a funcionar, se le llegará a convencer o a someter diciéndole si es que no participas, entonces va a pasar todo esto, dándole a conocer las consecuencias, para finalmente exiliarlo de la comunidad, porque un ser que no aporta ni apoya a la comunidad es un ser inservible para esta. Eso sería todo sobre el contrato social. Pasemos a otras obras de Rousseau. Bueno, buenas noches, licenciado. Tomando en cuenta algunas de las obras de Rousseau, vamos a tomar en cuenta a Julia o la Nueva Eloísa, una obra publicada en 1761. ¿Qué trata este libro? Esta obra más bien. Esta obra representa el pináculo del sentimentalismo, el romance, las emociones, la desigualdad social y de cómo los personajes enamorados pueden expresar su amor mediante las cartas. Esto se toma en cuenta la filosofía de Rousseau con el género epistolar, y el género epistolar es la representación o escritura de cartas dirigidas a alguien para que tenga un impacto en el mismo, y este método utilizado a lo largo de la historia. Otra de las obras es las ensoñaciones de un paciente solitario, publicada en 1782, y no es más que una representación o colección acerca de la vida de Rousseau, resumida en pequeños ensayos para con los lectores. Esto toma en cuenta la soledad, la naturaleza, la desconfianza, las injusticias, maltratos, independencias, el pensamiento libre, reflexión de las memorias, el amor por la naturaleza y los logros internos o materiales para adquirir dicha experiencia y pueda forjar su propio carácter y autenticidad y vida de uno mismo. Pero ¿cuáles son los puntos a tomar? La paz y la libertad, el consuelo de la soledad de la naturaleza, el recuerdo de meditaciones, la felicidad interna para la satisfacción de uno mismo y las reflexiones sobre las injusticias que uno ha sufrido y principalmente ha sufrido Rousseau. Otra de las obras es el discurso sobre las ciencias y las artes. ¿Qué es lo que trata esta obra? También conocido como el primer discurso, esto publicado en 1750, una obra donde la cual Rousseau se niega de manera rotunda con un no hacia las ciencias y las artes, que no es más que la decadencia moral y ética de la civilización. Pero ¿cuáles eran los puntos a tomar en cuenta de esto? Era la corrupción moral, la desigualdad y la ociosidad, la hipocresía y las apariencias, la pérdida de la libertad y los ejemplos históricos. En este punto toma ejemplos como de Grecia y Roma, donde ambas civilizaciones evolucionaron gracias a la ciencia y a las artes, y que eventualmente fueron decayendo de manera moral, política y cívica en las civilizaciones. Otra de las obras para tomar en cuenta es la de Albert, la carta de Albert sobre los espectáculos, donde también esta fue publicada en 1758, y en la cual también negaba el teatro en Ginebra, el país natal de Rousseau.
Pero ¿cuáles eran uno de los puntos y argumentos planteados para la negación de esta misma? Una de ellas es la corrupción moral, donde se glorifican los vicios, se glorifica lo negativo para con la gente. Pero esto podría influir principalmente en los niños, en los jóvenes, para no tener una buena formación en la educación. ¿Cuáles serán los otros? La desviación de la virtud cívica, no tener un valor patriótico, no respetar los principios civiles. Algo de estos ejemplos puede tener. La falsedad y la apariencia, no mostrar lo que uno realmente es. El impacto en las mujeres, ¿cuál era este punto? Era donde se promovía la coquetería y la vanidad y las alejaba de sus tradiciones y deberes y virtudes domésticos, que para Rousseau eran fundamentales para el orden de la sociedad, así como también la comparación con las civilizaciones de Esparta, la cual tenía un rigor moral y ético bastante simple. Pero esta civilización era uno de los principales ejemplos de Rousseau para promover todas sus ideas. La autenticidad la alternativa a los espectáculos, donde promovía a festivales al aire libre, las reuniones comunitarias, para que puedan tener su comunicación con la naturaleza y así evitar los peligros que tiene para con el teatro, en el cual tenía Rousseau. También están las consideraciones sobre el gobierno de Polonia, que es una publicación de 1772, en el cual Rousseau expresa cuáles eran las reformas y cambios que necesitaba su país, que estaba en decadencia absoluta y que tenía lamentablemente algunos puntos débiles en esto. Pero ¿cuáles eran los principales puntos a tomar en cuenta de Rousseau en esta obra? Era la soberanía nacional, que el país sea independiente, que tenga forme sus propias leyes, que no tenga ningún tipo de influencia extranjera. La educación cívica, que los ciudadanos tengan valores patrióticos, amen a su patria, esto principalmente implementado para los niños, y porque deben ser formados de temprana edad. La descentralización del poder, donde los poderes sean independientes y no estén sostenidos mediante el gobierno central, y donde el pueblo pueda tener su seguridad para sí mismos. La economía agraria, ¿qué quiere decir esto? La economía agraria, donde el campesino se quede en el área rural, fortaleciendo los campos, la agricultura, y no así depender de la industria y el comercio, que fue de a poco deteriorando la economía de Polonia, así como también las reformas militares. En las reformas militares, donde los ciudadanos tengan entrenamiento militar y de guerra, así y no siempre depender de su ejército profesional, porque estos mismos se pueden volver una opresión para el pueblo. Y así como las instituciones democráticas, donde existan instituciones que tomen las decisiones y las voluntades basadas en el pueblo, y poder así implementar todas las reformas en Polonia, pero que sea mediante los ciudadanos y no así por otros externos o los mismos personajes que llegan a poder, y así toma sus decisiones para la mejora de su país.